¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol con Historia. Hoy vamos a hablar de un símbolo, de uno de los jugadores más importantes del fútbol paraguayo, Arsenio Pastor Erico Martínez. Aquel chico que a sus 15 años había mostrado ya su talento y que paradójicamente no pudo jugar nunca por la selección paraguaya de fútbol. El arjé, el inicio, el arranque de Arsenio Erico, el jugador que hasta hoy mantiene el récord del fútbol argentino. Es el máximo goleador de un campeonato, de un torneo tan competitivo como el del vecino país. Arsenio Erico, hoy en Fútbol con Historia. Así arranca nuestro programa. Arsenio Pastor Erico Martínez, el más grande futbolista que produjo el Paraguay, nació en Asunción el 30 de marzo de 1915 y debutó en la Primera de Nacional a los 15 años. Los abuelos paternos de Arsenio fueron italianos, debutando en Primera de Nacional en 1930. En aquel equipo del Nacional, además de sus hermanos Armando y Adolfo, también jugaba su primo Rafael Erico. La primera foto que aparece de Arsenio Erico en Nacional, porque ya en el Salesianito hay una foto anterior, él jugaba en el equipo de Salesianito, aparece en 1928 en la 4ª División A. Ahí él, que vivía a una cuadra de la cancha de los Eucaliptos, que estaba la cancha nacional antigua, estaba entre 5ª y 6ª, Iturbe y Yegros. Esa era la cancha de los Eucaliptos donde nació la academia en 1924. ¿No es cierto? Entonces, todo ese barrio General Díaz era mayoritariamente de familia nacionalófila, ¿no? Y a una cuadra, en Iturbe 1628, esquina 4ª, vivía Arsenio Erico, que tenía 2 hermanos. Tenía Armando y Adolfo, que también jugaron al fútbol en Nacional y en el exterior. Y entonces, lógicamente, ya su papá había salido campeón con Nacional en 1909 y 1911, cuando Nacional usaba la camiseta blanca y verde a rayas verticales como es la que rubiñó actualmente. Entonces el papá y 3 hermanos más salieron en 1909 campeones, eran 7 hermanos total, italianos y paraguayos ya, y habían salido campeones en 1909 y 1911. Ya en 1911 ya estaba solamente Guillermo, el papá de Arsenio, y Juan Gregorio, que era volante, ¿no? Entonces ya tenían una tradición nacionalófila muy grande ellos, porque los 7 hermanos, los que no jugaban al fútbol, eran inspector de cancha, eran delegados en la divisional, lo que sea. Todos los 7 hermanos, Erico, el clan Erico, la primera dinastía gloriosa que hay en el Nacional. Y entonces Arsenio comienza en la 4ª División A incursionar. Y en 1931, contra todo lo que afirman de que debutó a los 15 años, yo encuentro el primer artículo que habla de Arsenio Erico jugando por Nacional, diciendo hay una nueva esperanza en el equipo Albo. Entonces da la composición del equipo y se confunde un poco porque Armando Erico también estaba jugando, a Erico dice, y a Arsenio Erico, le ponen completo el nombre de Arsenio, que a los 16 años y casi 6 meses, porque es el 27 de septiembre de 1931, que la Liga Paraguaya de Fútbol se había dividido en 2. Era la Liga Paraguaya de Fútbol, por un lado Olimpia, Presidente Aye, River Plate y otros clubes, y por el otro lado estaban Nacional, Cerro Porteño, Sol de América, Libertad, Guaraní, que era la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y en esa Asociación Paraguaya de Fútbol debuta el 27 de septiembre de 1931 Arsenio Erico en la Quinta Uriarte, que era la que usaba la cancha de Sol de América, creo que quedaba en Tacumbú. Ahí debuta Arsenio.
Arsenio Erico demostró su gran patriotismo. Él estaba listo para ser llevado a la guerra. Sin embargo, un teniente le cambió la vida. Este hombre le dijo: Erico, nosotros vamos a formar una selección, vamos a recaudar fondos. Fue parte de esta selección que recaudó fondos para la Cruz Roja. Fue a la Argentina. Es ahí donde el poderoso River y también Independiente lo habían visto, lo habían ojeado. Erico finalmente se quedó en Independiente, tal cual lo prometió. Le dio su palabra al equipo rojo y lo cumplió. Así comenzamos esta segunda parte de Fútbol con Historia. En 1932 estalló la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, y como Erico aún no tenía edad de ser enrolado, se integró con el equipo de la Cruz Roja en gira por la región con la finalidad de recaudar fondos para sostener al ejército paraguayo. Enseguida, deslumbrados por la magia del paraguayo, directivos de Independiente y River Plate quisieron contratarlo. Finalmente ganó la pulseada el equipo de Avellaneda y en 1934, a los 19 años, Erico empezó su brillante carrera en el vecino país. Debutó para los Rojos de Independiente el 6 de mayo de 1934 contra Boca Juniors sin marcar goles, y en la siguiente fecha contra Chacarita Juniors logró el primero de sus 295 goles. En 1931 cae enrolado en las fuerzas militares paraguayas para la guerra. Él con sus camaradas, que eran todos chicos bastante jóvenes, en ese momento él tenía 16 años, a principios de 1932, ya con 17, él, una noche se escapan y van a jugar billar a un local. Al día siguiente ellos partían para el frente de batalla. O sea, estaban todavía dentro de la región oriental. En ese momento, en el local donde van a jugar billar, le encuentran a un capitán que era directivo del Club Nacional. Y le ve y le identifica a él, a Arsenio Erico, y le hace llamar. Y mi tío se asusta porque le acababa de quedar enrolado, iban a ir para el frente de batalla, y sin embargo le encuentran, no te digo escapándose, sino simplemente con sus camaradas, tenían todos 17 años, dándose un pequeño recreo, te voy a decir, antes de volver hasta el cuartel, y de ahí partía a la mañana siguiente al frente de batalla. El capitán le hace llamar y le pregunta qué hacían ahí. Y él se disculpa, mi tío Arsenio se disculpa y le dice que no, que solamente estaban recreándose por última vez para ir al frente de batalla, porque ellos no sabían qué le esperaba luego. Entonces, este militar le dice: no, usted se queda acá, el resto del pelotón avanza. Nosotros estamos armando un equipo de la Cruz Roja que va a recorrer el litoral argentino al efecto de poder recaudar algunos fondos y de manera oficial comprar medicamentos, de manera extraoficial cargar un poquito más de material bélico a nuestro ejército. Ahí se produce, mientras el resto de sus compañeros iban al frente de batalla, él regresó a Asunción. Queda dentro del equipo de la Cruz Roja y empiezan a hacer la gira por el litoral argentino, llegando hasta la ciudad de Rosario, donde a su vez es visto tanto por dirigentes de Independiente y de River. En ese contexto, tenés que los dirigentes de Independiente venían preocupados porque en la era del profesionalismo que se había iniciado en 1930, Independiente era el único club de los 5 grandes de la Argentina que aún no había ganado un título oficial. Sin embargo, su archirrival Racing ya tenía uno y era el gran campeón del amateurismo. Y los demás, Boca, River, San Lorenzo, también tenían títulos. Independiente se estaba quedando un poquito relegado. Entonces había una necesidad de los Rojos de Avellaneda de salir a buscar jugadores de manera masiva al efecto de poder nutrir su plantel y poder afrontar los campeonatos siguientes en busca de su primer título. Ahí es donde le ven a él, también le ven los de River. Y empieza la puja entre Independiente y River. Pero mi tío tenía noticias que en River ya brillaba en ese momento un jugador de nombre Bernabé Ferreira, uno de los grandes ídolos de River. Y él no quería ir a ser suplente detrás de Bernabé Ferreira, prefería ir a jugar. Y también le había dado primero la palabra a los Independientes. Entonces ahí se produce ese vínculo. Pero los de River, no contentos con esa situación, cuando Arsenio Erico va a enrolarse a Independiente o va para fichar a Independiente, lo hacen, iba en barco, lo hacen bajar del barco y completa el trayecto de Rosario a la ciudad de Buenos Aires en tren. Y los de River
fueron a su vez al puerto de la ciudad de Buenos Aires a esperar que llegue el barco para triplicar o cuadruplicar el costo que tenía en ese momento Arsenio Erico. Recordando que en ese primer momento el pase de Arsenio Erico no sale del Club Nacional, sale del Estado paraguayo. O sea, fue el Estado paraguayo el que le transfirió a él, porque él estaba bajo bandera. Entre 1934 y 1946, Erico realizó en la Argentina una fantástica carrera en las filas de Independiente de Avellaneda, marcando 295 goles, siendo hasta la fecha el máximo goleador del fútbol argentino. Erico sigue siendo el mayor goleador del fútbol argentino, un récord que no se ha podido superar hasta la fecha. Los 47 goles que Erico marcó en el año 1937 igualmente nunca fue ni siquiera alcanzado. En 1938, la tabacalera Picardo, Cigarrillos 43, decidió premiar al jugador que convirtiera en aquella temporada 43 goles. Faltando una fecha para la conclusión del campeonato, Erico ya tenía 41 goles y a su equipo, el Independiente, le tocaba enfrentarse a Lanús. A los 5 minutos del partido, Erico ya había marcado 2 goles, llegando a los 43 y dedicándose luego a servir jugadas para sus compañeros con el objetivo de ganar el premio estipulado. Aquella tarde, Independiente se impuso a Lanús por 7-1, consagrándose campeón del fútbol argentino. La empresa de la mencionada marca de cigarrillos entregó a Erico una medalla de oro y 2.000 pesos de premio que Erico compartió con sus compañeros de equipo. Los directivos de la tabacalera propusieron a Erico lanzar un nuevo producto con su nombre y su foto en cada cajetilla del cigarrillo y abonarle un porcentaje de la venta. Erico agradeció la oferta, pero rechazó argumentando que él creía que el cigarrillo no era asociable con el deporte. Él venía de hacer 47 goles en la temporada anterior. 43-70 se llamaba una marca de cigarrillos que había puesto un premio para aquel jugador que lograse meter los 43 goles. ¿Qué ocurrió? Arsenio Erico logra llegar a esa marca faltando 2 fechas para la finalización del torneo argentino, con un Independiente ya consagrado campeón. Entonces, ¿qué empieza a hacer él? Llegaba hasta dentro del área con la pelota dominada, incluso eludía al arquero, tocaba a la derecha, tocaba a la izquierda para que otro compañero meta el gol. O sea, era tanta la diferencia que logró hacer ese equipo y dentro de ese equipo logró destacarse otra vez Arsenio Erico con sus compañeros, que ellos podían darse esos lujos, podían pegarse esos pequeños lujos. Y un apartado especial podemos hacer a las comparaciones del fútbol de antes con el de ahora. Te dicen que antes era más fácil hacer goles. Y si era más fácil para hacer goles, ¿por qué el que venía detrás de él en la tabla de goleadores quedaba con 23 o 24 goles y él llegaba a 47 o 48? O sea, ¿por qué tanta la diferencia? Eso es una pregunta que casi nadie te puede responder. La cifra nunca se reveló, pero ganó mucho dinero y cumplió esa marca. Hizo 47 goles, 43 goles y al año siguiente 40 goles en el bicampeonato del Independiente. En el 39 logra la marca de 40 goles otra vez en primera división de la Argentina. Y otra vez el dinero para él no tenía un sentido, no era un fin en sí, tampoco era un medio, era simplemente algo que percibía por lo que él hacía, pero él otra vez no tenía gastos. ¿Por qué? Él iba a un lugar a comer y podía llevar invitados, y el dueño identificarle a él, cerraba el restaurante y era todo gratis. Se iba a un lugar para comprarse un traje, le veían los dueños de la sastrería, todo gratis. O sea, no tenía gastos, él no generaba gastos. Antes del Mundial de Francia 1938, Argentina pretendió armar un equipo potente en pos de lograr la Copa y para ello intentó convencer a Erico que se nacionalice ofreciendo 200.000 pesos, una fortuna para la época. Sin embargo, la estrella paraguaya rechazó el ofrecimiento porque antes que nada era paraguayo. En 1942, Erico tuvo discusiones con los nuevos dirigentes de Independiente y volvió al Paraguay. Ahí saldó una vieja deuda personal y familiar, sacar campeón al Nacional. El domingo 21 de junio, y en medio de una tremenda expectativa, Erico reapareció en la academia en un partido de la 9ª fecha de la primera rueda, jugando ante Libertad en Paraguay.
y el más grande tuvo oportunidad de integrar el primer equipo en 10 oportunidades. En la primera fecha marcó 2 goles ante Libertad, quedando Nacional igualado con Cerro Porteño en la primera ubicación con 26 puntos. La entonces Liga Paraguaya programó 2 partidos finales entre los nacionalófilos y azulgranas para dilucidar al campeón de la temporada. Sin embargo, tras el primer partido definitorio, ganado por Nacional por 3-0, Cerro se retiró argumentando actuación antirreglamentaria de Erico. Finalmente, las autoridades de la liga reenfrendaron el título conquistado por la academia. Erico va allá, triunfa en Independiente, al principio le cuesta poco, después ya se adapta enseguida. Y en 1942, cuando ya había mermado en su rendimiento a raíz de la lesión que tuvo jugando contra Racing en un partido clásico de la rodilla, entonces se enoja con Independiente porque le quieren bajar el sueldo, la prima, la nueva comisión directiva. Y el 2 de junio del 42 vuelve a Asunción para jugar Nacional, porque el pase nunca salió a Nacional. Y Cerro Porteño se opone tenazmente, no quiere saber nada, y el pase es de Independiente, no puede jugar. Bueno, y Nacional tenía un cuadrazo en esa época que ya había salido campeón del torneo de honor, que era la primera rueda que se jugaba, y la segunda rueda. Eran todos chicos productos del primer torneo de barrio que organizó Fleita Solís en el 38. Estaba Vicente Sánchez, Alejandrino Gene, estaba Dionisio Río, un arquerazo de la selección paraguaya también. Una serie de jugadores de gran calidad, el Mariscal Ocampo y todo. Entonces, Erico no puede jugar, se entrena, va una multitud a verlo entrenarse, todo, pero no puede jugar porque Cerro se opone. Hasta que Nacional hace un alegato de 50 páginas donde le demuestra a la liga que el pase nunca salió de Nacional, que recibió la carta de la Cruz Roja y nunca se le contestó. Bueno, Independiente hizo también un desastre, la AFA se enojó, no se jugó la Copa Chevolier Butel que jugaban las selecciones, y al final, bueno, la Liga Paraguaya de Fútbol dice el pase pertenece a Nacional. Y Erico solamente puede jugar el último partido del campeonato, que es contra Libertad en el estadio, gana Nacional 4-1 con 2 golazos de Arsenio Erico, que hace todo una demostración de su grandeza y de su maestría como artista del balón, ¿no es cierto?, en esa tarde, pues venía súper entrenado, y solamente ese partido juega. Y empatan con Cerro Porteño el primer puesto. Pero Cerro seguía con la historia de que no podía jugar y no se presenta al partido final del campeonato. Por lo cual la liga le proclama Nacional campeón. Y Arsenio Erico, jugando un solo partido, sale campeón con Nacional, que era una cuota que tenía una deuda pendiente con Nacional. Resulta ser que la Argentina iba a organizar la Copa América en 1937 y la Argentina buscaba ganar esa Copa América. O sea, para ellos era imperioso ganar porque eran locales. Y en ese sentido, Arsenio Erico y Delfín Benítez Cáceres van y hablan con el presidente de la AFA pidiendo la licencia, pues en ese momento era la federación donde vos militabas la que te tenía que dar la licencia para que vos puedas jugar por la selección de tu país. Una cosa de loco para hoy en día, sí, pero eran las reglas de la época. Ellos van y piden la licencia para poder jugar por la selección paraguaya. Y le dice el presidente de la AFA de esa época, si yo a ustedes le doy la posibilidad de que jueguen por Paraguay, Paraguay viene y sale campeón acá de su primera Copa América. O sea, ustedes no, discúlpenme, yo les aprecio a ustedes, ustedes tienen mucha capacidad futbolística, pero ustedes no van a jugar por la selección paraguaya. Argentina tiene que ser campeón. Ocurrió que Argentina fue campeón, Uruguay fue segunda y Paraguay quedó en el tercer lugar. Se presume que si estaban ellos dos, sí, Paraguay iba a alcanzar, iba a ser esa su primera Copa América y no la del 53. Al año siguiente, Erico volvió a la Argentina y al término de la temporada de 1946, marcó su último gol con Independiente frente al arquero Barrio Nuevo de Huracán y se despide de su público con los brazos en alto, culminando así un ciclo maravilloso de su carrera como jugador. Un año después de su despedida, seducido por la nostalgia de pisar cancha los domingos, firma un contrato con Huracán. Allí apenas pudo jugar 7 partidos oficiales y algunos amistosos. Hay que recordar que Arsenio Erico, gran parte o el 80% de su carrera jugó con los meniscos rotos.
En esa época, operarse los meniscos significaba 1 año a 1 año y medio de estar parado. Eso, lógicamente, afectaba el rendimiento del equipo. Entonces, él jugó mucho tiempo con masaje y todo lo demás que le permitiese a él entrar al campo de juego, pero estaba con los meniscos rotos. Juega hasta el 47 en Independiente, ya con bastantes problemas de lesiones, ya sin la productividad que tuvo antes, cuando salieron campeones, él fue 3 veces goleador del fútbol argentino. Y entonces en el 49 vuelve a Asunción para ejercer la dirección técnica de Nacional y al mismo tiempo inaugura la visera, que se había transferido con plata del Mariscal Ocampo, transferido al Racing Club de Avellaneda por 75.000 pesos, y se hizo la visera de cemento. Entonces Arsenio Erico iza la bandera, es director técnico y jugador de Nacional, y juegan contra el Club Asunción. Y las grandes goleadas de Nacional contra Cerro Porteño a favor de Nacional se producen en la época esa de Arsenio Erico. 6-2, 6-1, 6-3, notablemente, cosa notable, 9-2 a Guaraní, ¿no es cierto? Pero no salió más campeón. O sea, ya teniendo buenos equipos, jugaba Heriberto Herrera, jugaba el que fue arquero de América, Adolfo Riquelme, que salió campeón en Lima en 1953. Y bueno, entonces en 1953 pierde 5-1 con Cerro y la directiva nacional lo echa, Arsenio Erico, con lo cual se produce un escándalo de toda la sociedad paraguaya, azucena, tratando de lo peor a los dirigentes de Nacional, que eran Mendoza Sánchez y Bogado Saveri. El jueves 22 de octubre de 1970, la Liga Paraguaya de Fútbol le brindó a Erico el merecido homenaje con la disputa de un partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Paraguay, que culminó 1-1 ante un estadio Defensores del Chaco que se presentaba al tope de su capacidad. En la ocasión, le fue otorgado un trofeo de reconocimiento, dando luego una vuelta completa al campo de juego en medio de aplausos. En 1977, la pierna izquierda de Erico tuvo complicaciones sanguíneas, debiendo ser amputada. Parecía que se restablecía su salud, pero tuvo un paro cardíaco fatal el 23 de julio de 1977, partiendo rumbo a la inmortalidad. Y su muerte fue ya producto del problema de la rodilla que nunca pudo superar. Ya había tenido en el 72 una operación, de la cual más o menos quedó medio maltrecho, y entonces en el año 77 lo vuelven a operar, le tuvieron que amputar la pierna, y ahí ya él no se recuperó, ya ahí él al otro día falleció. Es como si la pierna no hubiera querido desprenderse de un delantero tan extraordinario y que por sobre todas las cosas era un enorme caballero del deporte. Con justicia, el estadio de Nacional lleva el nombre de Arsenio Erico, al igual que una tribuna del Defensores del Chaco, como asimismo la platea más importante del estadio de Independiente, denominado Libertadores de América. A lo largo de su carrera le llovieron apodos laudatorios como el Saltarín Rojo, el Hombre de Goma, el Paraguayo de Oro, el Hombre de Mimbre, el Mago, el Aviador, el Duende Rojo, el Diablo Saltarín, el Rey del Gol, Mr. Gol, el Hombre de Plástico, el Virtuoso, el Semidios y otros. La prensa de aquella época lo mimó como a ninguno. Y hay ciertos detalles que fueron marcando su impronta, por ejemplo en la calidad del gol. Algo que había visto hace poco que siempre nosotros supimos es el Escorpión, cuando hacen en cancha Boca, en la Bombonera. Ese fue un centro pasado que le tiran desde la izquierda y él falla en un primer momento, pero era tal su elasticidad que logra, en esa fracción de segundo entre fallar la cabeza, logra tirar el taco para adelante y golpear la pelota y que esta vaya bien direccionada. O sea, tenía también una suerte aparte, pues la pelota fue bien direccionada y le engañó al arquero. Tarde nublada aquí en la cancha del Rojo, minuto 68. Gana Boca por 1-0, atacan los Diablos. Antonio Sánchez lleva la pelota por la derecha. Gana la última línea, levanta el centro. Ahí está Erico, se lanza en palomita, se pasó de largo. Conecta con el taco.